Últimamente estamos tan obsesionados con encontrar la cámara perfecta, algo que nunca va a existir, que empezamos a perder esa capacidad, ¿no?, de encontrar cuál es el verdadero valor de las cosas imperfectas. Y un claro ejemplo, estoy convencidísimo, que va a ser esta nueva cámara. Esta es la Sony ZV-1 Mark II, es la segunda generación de una cámara que gustó mucho, una cámara enfocada al blogging, que tenía características bastante interesantes, también algún que otro problemilla que en esta generación se ha solucionado, pero que aún así, claro, al solucionar determinadas características, pero perder otras, bueno, eso hará que muchos no entiendan qué es o cuál es realmente el valor que aporta una propuesta como esta. Pero si te parece, te voy a contar cuál ha sido mi experiencia, una experiencia muy corta, muy fugaz, pero que, sinceramente, tal vez por cómo yo me estoy enfocando últimamente a la hora de probar diferentes dispositivos, me parece una cámara muy interesante y que, bueno, sí, tiene un pequeño problemita con el tema del precio, pero que puede ser el complemento o la herramienta idónea para muchos creadores de contenido. Pero bueno, déjame que te cuente bien. Antes de empezar, vamos a poner esta cámara en perspectiva. Esta es una nueva integrante dentro de la familia ZV, que son cámaras que, bueno, que Sony define o crea, ¿no?, con la intención de cubrir ese sector de videobloggers, creadores de contenido que sobre todo necesitan una cámara que les permita, bueno, pues capturar todo aquello que quieren capturar de la forma más cómoda posible y con un tamaño lo más compacto para que, bueno, si están de viaje y demás, les resulte cómodo llevar la cámara. Porque a mí personalmente una FX6, una FX9 me encanta, pero hay que reconocer que eso es una cámara para una producción seria, no para llevar siempre encima contigo, para grabar tu día a día, etcétera, etcétera. Pues bien, sabiendo esto, esta nueva ZV-1 Mark II estaría como en ese segundo escalón. En un primer lugar tendríamos la ZV-1F, que es una cámara muy de entrada, ¿no?, muy pensada para contenido en redes sociales como TikTok, bueno, el vídeo en vertical, por así decirlo. Luego estaría esta ZV-1 Mark II. Luego estaría la ZV-10, que es esta cámara que yo personalmente tengo y que me parece que es una auténtica maravilla. Y luego estaría la reciente ZV-E1, una cámara como la ZV-10, muy compacta, pero con un sensor full frame y una serie de capacidades, de características que la posicionan en lo más alto, ¿no?, para ese videoblogger más exigente. Es una cámara estupenda, de la que espero pronto traerte también un vídeo a fondo, ¿no?, de todo lo que ofrece. Pues bien, situándola ya en el mapa, esta cámara lógicamente no es para un usuario con unas necesidades muy avanzadas o muy exigentes, ¿no?, porque la cámara tiene una serie de limitaciones, como vas a ver a continuación. Pero también es cierto que lo que en parte son limitaciones también son ventajas para el contenido que se presupone que esta cámara es capaz de, bueno, permitirte realizar. Así que sabiendo todo esto, veamos cómo es la camarita en cuestión. Esta es la cámara. Es una cámara muy compacta, muy pequeñita, tiene un tamaño que, como ves, es prácticamente, bueno, el tamaño de la mano, ¿no? Esta es su principal ventaja y hace que sea una cámara muy cómoda de llevar en un bolsillo. Por lo demás, la lente es una lente fija. Y aquí viene la primera gran novedad con respecto a la anterior generación. La anterior generación tenía un 24-70 y ese 24 mm de focal más amplia era uno de los puntos que más se le achacaba, ¿no?, ya que, por ejemplo, para autograbarte a ti mismo no era lo suficientemente angular. En esta cámara se ha solucionado eso y esta lente ofrece una distancia focal de 18-50. Esto sí que permite una mayor apertura. Por ejemplo, vamos a abrirla al máximo. Este sería el 18 mm, que tendría una apertura máxima f1.8 y luego tendríamos la posibilidad de hacer un zoom de hasta 50 mm óptico, ¿vale?, que sería justo esto de aquí. Digitalmente podemos llegar hasta 100 mm, pero claro, con un recorte del sensor, y eso hace que se pierda un poquito de calidad. Pero esta distancia de 18-50 me parece muy interesante. La parte negativa de este cambio de objetivo, de este cambio de focales,
es que en este caso no tenemos una apertura constante en todo el rango focal, sino que va del 1.8 en esos 18 milímetros hasta el f.4 en el 50 milímetros. ¿Esto es un inconveniente? Pues sí, pero claro, es un inconveniente para el usuario más avanzado, ¿no? O para el usuario que bueno, que ya sabe un poquito más cómo va todo este tema. Pero claro, si ese usuario necesita esa apertura más constante e incluso diferentes tipos de rangos focales, pues lógicamente lo que tiene que hacer es comprarse la ZV-E10. Bueno, siguiendo con la camarita en cuestión. Esta cámara permite grabar contenido a resolución 4K y una cámara lenta con una tasa de fotogramas de hasta 120 fotogramas por segundo. Eso sí, en 1080p, pero te permitiría obtener una cámara lenta 5 veces más lenta de lo que es lo normal, ¿no? Lo habitual. Esto te permite, bueno, pues obtener un material que puede dar bastante juego para determinados tipos de contenido, para contar determinadas cosas, ¿no? De una forma un poquito más llamativa con ese efecto de cámara lenta que se puede conseguir. Y luego está el tema de la pantalla. Esta pantalla se ha visto mejorada, porque la idea es que en una cámara de estas características, tan pequeña, tan compacta, donde apenas tenemos botones si lo comparamos por ejemplo con una Sony Alpha 7 IV, 7S3, etcétera, etcétera, es que, bueno, la pantalla se convierte en el elemento principal de interacción, ¿no? Y Sony lo que ha hecho es ofrecer una experiencia, por así decirlo, muy de smartphone. En la pantalla vamos a tener todo lo necesario para poder operar con la cámara sin ningún tipo de problema. Podemos iniciar y detener la grabación. Podemos incluso hacer zoom, podemos cambiar, por ejemplo, el tema del micrófono si queremos que registre solamente el audio que viene de detrás de la cámara, en particular con este micrófono de Sony que yo le he puesto y que no viene incluido en el pack, o bien la parte delantera, o que capte todo de forma automática, ¿no? Y lo cierto es que al principio puede que te choque un poco y que pienses que no es lo suficientemente cómodo interactuar con la pantalla. Pero la verdad es que una vez que te acostumbras, sí que es muy útil. Lógicamente, de nuevo, el usuario más avanzado, más acostumbrado a trabajar con otro tipo de cámara, sentirá que aquí no tiene la suficiente soltura, agilidad, velocidad, ¿no? De reacción que por ejemplo en una cámara con más botones que además se puedan configurar y demás. Pero para muchos usuarios, para ese público objetivo realmente para el cual va destinado esta cámara, creo que es la opción idónea, porque te permite pues eso, tener todo el acceso a todas las opciones de una forma muy sencilla. Pero bueno, a nivel de software también Sony ha incorporado, bueno, pues alguna que otra cosilla bastante interesante. Y es que por ejemplo, vamos a poder establecer diferentes looks de una forma muy sencilla para evitar tener que llevar ese material, por ejemplo, a un programa como DaVinci, Final Cut, etcétera, y conseguir un aspecto cinematográfico. Lógicamente, de nuevo, el control que te da el poder hacerlo en Final Cut Pro 10 no es el control que te va a dar esta cámara con esos preajustes, pero si no tienes mucho conocimiento, lo cierto es que conseguir un look más cinematográfico de una forma muy sencilla directamente en cámara es algo que se agradece. Del mismo modo que se agradece ese modo cinemático V-Log, que lo que hace es incluso modificar la relación de aspecto de la imagen para que sea pues eso, más de cine. Y luego hay otra serie de novedades que vienen heredadas de modelos de cámaras que ya hemos visto presentadas por parte de la marca en estos meses atrás, ¿no? Como por ejemplo el efecto bokeh, con simplemente pulsar un botón en la propia cámara, ajusta lo que es la apertura para conseguir ese desenfoque de fondo, la posibilidad también de modificar ese desenfoque, ese bokeh en función de si hay una sola persona o varias, para que por ejemplo si una está un poquito más delante que la otra no aparezca borrosa, ¿no? Que es algo que sí que pasaba en otras cámaras. Y en definitiva, una serie de novedades que lo que hacen es facilitar mucho la creación de un contenido mucho más vistoso a nivel visual por parte de aquellos usuarios que no tienen muchos conocimientos, que se están iniciando, ¿no? En esto de la videografía. En resumen, esta ZV-1 Mark II me parece que es una muy buena cámara. El problema que tiene es el precio. Es cierto que el precio, que rondará sobre los 1000 euros, puede no, es demasiado alto para lo que se puede encontrar en el mercado. Incluso dentro de
otras propuestas de la propia Sony, ¿no? Por ejemplo, la ZV-10 con un Sigma 1850 ronda más o menos ese precio, unos 1100, por ahí. Y es una cámara con un sensor mayor, con esa posibilidad de intercambiar objetivos que te da mucho más juego a nivel creativo, etcétera, 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 ¿no? Pero si intentamos dejar lo que es el precio a un lado, porque habrá muchos usuarios a los que esto tampoco le dé mucha importancia, ¿no? Dentro de la que sí pueda tener de por sí. Lo cierto es que la ZV-E1 Mark II me parece que es una cámara muy versátil y que es perfecta para llevar siempre encima, para poder capturar contenido en vídeo en resolución 4K de bastante calidad, para poder tener una serie de prestaciones, una serie de habilidades, ¿no? Que facilitan mucho la creación de contenido por parte de aquellos usuarios menos expertos en el tema, y que mejora con detalles como esa focal más angular, ¿no? De 18 milímetros, que te permite, pues por ejemplo, como yo, ¿no? Estoy tocando la cámara y tengo un plano bastante amplio para que se me vea perfectamente, no solamente a mí, sino también al entorno en el que me encuentro, por lo cual es una cámara que para el blogging sí que funciona muy bien. Y podrías decir, bueno, ¿todo eso lo puedo hacer con mi teléfono móvil? Pues sí, pero tampoco es la misma calidad de imagen, por mucho que un iPhone, que un Samsung Galaxy, que un Xperia, que el teléfono que sea, grabe muy bien a día de hoy, ¿no? Así que, si estás buscando una camarita pequeña, bastante solvente, con capacidades interesantes, incluso con una autonomía que a mí me ha sorprendido para lo que es el propio tamaño de la batería, una autonomía bastante buena, yo personalmente esta ZV-1 Mark II me parece que es una cámara a tener en cuenta. Intentaría, eso sí, cogerla con la mayor oferta posible o esperar un poco a que bajase el precio, pero a mí personalmente me ha gustado. Entiendo las críticas que le van a caer, entiendo ese poco sentido que le verán muchos usuarios, teniendo en cuenta pues las cámaras que ya existían en el mercado, incluso la ZV-1, ¿no? Si la comparan con la generación anterior. Pero a mí me ha gustado. Por eso este vídeo lo he grabado íntegramente con la ZV-1 Mark II, con, bueno, la propia cámara, utilizando el espejo para que la puedas ver un poquito más al detalle, y también recurriendo al propio micrófono. Todo es con esta cámara con lo que está grabado. Así que si no te ha servido para hacerte una idea de lo que puede ofrecer esta cámara, pues igual ya no sé más qué hacer. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.